Buenos días, Dios les bendiga a todos. Otra vez una mañana más hermosa que el Señor nos da para bendición, sobre todo de su santo nombre en nosotros, que Él sea glorificado y exaltado en cada uno de nosotros, los que somos parte de su pueblo, y también que de alguna forma u otra hemos experimentado un nuevo nacimiento y recibido de Dios su gracia, su amor, su perdón, su misericordia. Espero que se conecten algunos en vivo, y si no, pues se va a quedar el video para la gloria de Dios y puedan ser edificados. Si tú eres de Cristo Jesús, deberías de estar provocando en ti el buscar de Dios temprano, una comunión temprano. No necesariamente, iglesia, les quiero enviar también este pensamiento, no necesariamente es de 6 a 7. El Espíritu Santo en su celo por nosotros nos puede levantar a cualquier hora de la madrugada a tener comunión con Él. De antemano te anuncio y te digo, como somos una iglesia llamada a guerra espiritual, tenemos una unción de guerra. Déjame decirte que Satanás levanta a sus siervos de 3 a 5 de la mañana cuando te toca estos horarios, y el único propósito es destruir la iglesia de Jesucristo, y más aquellas que oran no están en comunión. Te lo anticipo para que vayas entendiendo que hay principios en el gobierno espiritual donde es necesario que nos levantemos y busquemos de su presencia, pero si es en esos horarios que te para, bendito Espíritu Santo, levántate y haz guerra, bendice a tu familia, bendice tus finanzas, bendice tu salud, ata y cancela con las armas que tienes en el nombre de Jesús, su sangre preciosa, su nombre poderoso, lo que representa su nombre, y decreta y declara como hijo de Dios, como siervo de Jesucristo, con la autoridad que Dios puso a su iglesia, que ninguna arma forjada, nada prospera, porque a esa hora trabajan brujos, hechiceros, espíritus inmundos a robar la paz, a querer destruir, a perturbar tu descanso. Si esas horas que te levantas, Señor, ponte en comunión, y después de que ates y reprendas y toda esta acción, métete en la comunión del Señor y ten intimidad con Él, bendice su presencia en ti y échale para adelante. Es una responsabilidad que tenemos, y créeme, marca la diferencia. Así que esta mañana vamos a hacer el altar devocional. Vivir en el Señor es importante que tengamos un altar devocional todos los días, meditar en ello, ver qué Dios nos tiene para el día, donde podemos sacar alimento fresco, estar al pendiente del Señor. Y pues en esta mañana, 22 de junio, le titulan Comunión con Jesús. Mira, aquí está la palabra, el Espíritu Santo no equivoca su palabra. Comunión con Jesús. Vamos a la lectura bíblica en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 14. Dice, aquí ponen como base fundamental el texto del verso 8. Dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces vamos a leer toda la lectura que nos refiere. El capítulo 3, versículos del 7 de Filipenses, versículos del 7 al 14, y dice así la palabra de Dios: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer lo que nos establecen como pensamiento para hoy. Comunión con Jesús. Dice, nunca olvidaré la vez que tuve el privilegio de sentarme junto a Billy Graham a cenar. Me sentí honrado, aunque algo nervioso, al no saber qué sería adecuado decir.
Pensé que sería interesante empezar la conversación preguntándole qué le había gustado más de sus años de ministerio. Después, con torpeza, empecé a sugerir posibles respuestas. ¿Le había gustado más conocer a presidentes y reyes y reinas? ¿O tal vez predicar el evangelio a millones en todo el mundo? Antes de terminar mis sugerencias, Graham me detuvo. Sin vacilar me dijo: mi comunión con Jesús, percibir su presencia, aprender de su sabiduría, tener su guía y su dirección. Eso ha sido mi mayor gozo. Al instante me sentí avergonzado y desafiado. Avergonzado porque no estaba seguro de que mi respuesta habría sido la misma que la de él. Y desafiado porque deseaba que así lo fuera. Es lo que Pablo tenía en mente al considerar que sus mayores logros no tenían valor en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Piensa en lo rica que sería la vida si Jesús y nuestra comunión con Él fueran nuestro objeto supremo. Dice al final: Señor, perdóname por ir en pos de cosas que importan mucho menos que mi comunión contigo. Gracias por enriquecer mi vida con tu presencia y tu poder. Para permanecer fiel donde Dios te puso, dale el primer lugar a Cristo en tu corazón. Amén. Pues es interesante la plataforma que nos pone de enseñanza la persona que escribe aquí en base a la comunión con Jesús. Billy Graham fue uno de los más grandes evangelistas que ha estado en nuestro tiempo, y ciertamente predicó a millones en estadios, millones se convirtieron a Cristo Jesús, entre otras cosas. Hay un fundamento que nos menciona el pensamiento en relación a quien está escribiendo y a lo que un siervo de Dios podría pensar o tener como interés. Ciertamente uno quiere transmitirle a la gente el alimento preparado, el alimento fresco, día tras día, aquí a los discípulos cuando estamos en un orden de desarrollo en la iglesia. Ahorita estamos en un proceso de la pandemia, nos tuvo aislados, nos tiene aislados en que ya se podría abrir el edificio. Pues hay protocolos en los cuales no nos permiten estar todos juntos porque nuestro edificio es pequeño, y pues están dando permiso de albergar 50 gentes con distancias de 1.5 metros, etcétera, y entonces no cabemos los que estamos. Pero el anhelo del corazón siempre es tenerles alimento y sobre todo que la gente pueda conocer al Señor Jesús como uno le conoce, tener la intimidad, que todos ustedes tengan la intimidad como uno la tiene. Muchos se buscan al Señor porque quieren fama, porque quieren posición, porque quieren reconocimiento, y no es lo correcto. Es buscar al Señor para tenerlo contigo mismo, para que día a día tengas esa intimidad con Él, donde Él te pueda enseñar, donde Él te pueda hablar. Equivocamos muchas cosas. Este varón le preguntaba, primero deseaba preguntarle a Billy Graham sobre qué más le hubiera gustado, y él mismo le da respuestas negativas, basadas en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones. Y él le contestó simplemente, y es mi oración siempre: Señor, si tú no me enseñas, yo no quiero estar. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Si tú no le das un alimento fresco a la iglesia, de nada me sirve usar mis dones y talentos o conocimiento espiritual para llenar un espacio. Tiene que ser Él. Por eso le digo a los que predican, busquen. No me gusta que me digan, ya tengo el mensaje para el domingo, ya tengo esto. No, me gusta que estén orando y 2 o 3 días antes, un día antes, puedan preparar un mensaje adecuado donde sientan que el Espíritu Santo les da palabra porque estuvieron en intimidad con Jesús. El pueblo necesita eso, y si tú eres parte de la iglesia de Jesucristo, seas de Maranata, no lo seas, si te llega este mensaje, jamás busques tener una posición. Los dones, los talentos dados por el Espíritu Santo es para edificación de la iglesia. Si tienes palabra de sabiduría, palabra de ciencia, milagros, fe, lenguas, interpretación, profecía, si tienes cualquier cosa, te la dio para que te jactaras. El apóstol Pablo, en el versículo 7 del capítulo 3, nos introduce y dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas las cosas que podamos poseer en esta tierra, todas las cosas que podamos poseer en el mundo, en realidad, el apóstol Pablo era uno de los mejores y más grandes eruditos de su tiempo en cuestiones de la ley. Y les hablo de religión, les hablo de lo que Dios estableció como fundamento para llegar a Él.
Entonces Pablo en su celo persiguió a la iglesia. Y también el interés por las cosas materiales, casa, comodidad, dice, todas las cosas las he estimado, eran para mí ganancia, pero ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero no queda ahí la cita bíblica que nos da, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Muchas veces decimos amar a Cristo Jesús, pero en realidad en el momento de accionar nuestra vida en Él, ponemos otros intereses. Muchas veces son personas, otras son bienes, otras es el tiempo, otras es el trabajo. Tenemos que tener responsabilidad, iglesia. Tenemos que edificar nuestra vida en base a lo que es el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿De cuál conocimiento habla? No es conocerle a Él, es lo que a Él interesa. Dice aquí, y lo tengo por basura, de lo cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabes tú que la palabra basura es una palabra educada que incrustaron aquí? Porque la palabra usada originalmente y su significado es lo tengo por popó, por mierda, por algo que no sirve, algo que se desecha, algo que ya está podrido. Es lo que dice, todo lo que era en el mundo, lo que tengo en mi todo lo tengo como pérdida, basura para ganar a Cristo. La pregunta es, ¿qué acaso no tenía a Cristo ya Pablo? Enviándole la carta a los filipenses, una iglesia que estableció en Filipos. Dice aquí, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Sabes que tú y yo somos justificados solamente en Dios por Cristo Jesús? Entonces, ser hallado en Él, así dice, no teniendo mi propia justicia. Él podría excusarse en todo su conocimiento, en su celo, y aún así el Señor no lo justificó hasta que tuvo un encuentro en el camino con Él. Y dice el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Así si en alguna manera llegase. Pero el versículo 8 nos introduce para ganar a Cristo. Me llama esa atención, para ganar a Cristo. En realidad el apóstol tenía en su corazón un deseo ferviente. ¿Por qué? Porque la esencia del cristianismo y el mayor anhelo de Pablo era conocer a Cristo y experimentar esa comunión que ahora tú y yo podemos tener, esa cercanía de una manera más íntima. Cuando te vayas a preparar para tener esa intimidad, esa comunión, prepárate para no dormirte, prepárate para exaltarle, prepárate para que sea su presencia en ti. Entonces tenemos que conocer a Cristo personalmente como sus enseñanzas. No hay mejor horario temprano porque no hay distractores, nadie nos perturba, todavía no vamos muchos a trabajar, etc. Entonces la naturaleza, el carácter del Señor, como esta mañana le pedí al Señor, eso es fruto de tu Espíritu Santo en mí. Yo necesito el amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Necesito tu carácter, necesito que tú trabajes en mi carácter para poder yo dar a luz el tuyo. Y solamente es a través de tu palabra, a través de tu presencia, a través de tu conocimiento. El conocerte es todo esto, es lo que nos invita el Señor. Entonces, conocerle va más allá de leer la Escritura y solamente tener un conocimiento externo o guardarlo aquí arriba. Es llevarlo a la práctica, cada momento, cada día. Que nuestro sí sea sí, dice la palabra, que nuestro no sea no. Si decimos ser alguien, estar, nosotros tenemos que cambiar todo tipo de cultura. No es porque todos lo hacen, no es porque es una costumbre. Debemos aprender a escuchar la palabra del Señor, seguir su espíritu, responder a sus impulsos con fe y decir, pues de alguna forma, ser obedientes. Empecé a dar la palabra del Señor, donde Nehemías empieza a reconstruir los muros, y hablábamos que el muro de la ciudad nos representa la obediencia a nosotros, y empezamos a edificar la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, siguen otras puertas que en su tiempo, un momento vamos a estar dando, pero la obediencia es muy importante. Entonces es parte de identificarnos con los intereses y propósitos de nuestro Señor, que en realidad entendamos esto. Cuando dice ser hallado en Cristo, el verso 9 dice, pues tener unión, tener amistad con Él. Literalmente Él está ahí, porque esto va a producir esa justicia que menciona la Escritura, que solo se obtiene como don de parte de Dios. Tú y yo en realidad no tenemos justicia. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída. En Cristo Jesús, tú y yo
somos santos. En realidad, cada uno de nosotros pudimos conocer el poder de la resurrección cuando en arrepentimiento venimos a Cristo Jesús y se efectuó un nuevo nacimiento donde la naturaleza humana caída fue confrontada con algo nuevo, algo interno, algo que provocó en nosotros un cambio. Entonces ahí nosotros probamos el poder de la resurrección, conocerlo, y Pablo, pues aquí cuando habla del poder de la resurrección, habla de la renovación de día con día, la semejanza del Señor Jesús, acercarnos más, a dar testimonio, a buscar una vida en santidad como es, somos apartados, a provocar los milagros. El poder de la resurrección es eso, provocar los milagros que solamente en Cristo Jesús se dan. Pero si tú te fijas, también dice que la participación de los sufrimientos de Cristo. Y cuando habla de esto, es mediante la negación de nosotros mismos. Uno de los mayores problemas con los que lucha todo cristiano es que no aprende a negarse a sí mismo. De boca lo dice, pero en el momento de ser confrontados no sueltan su casa para una célula, no se dan el tiempo para el trabajo del Señor. Hablando de emociones, de las tres partes que forman nuestro ser interior, de todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, de alguna forma no aplican el amor, el principio de Dios, juzgan a la primera y le ponen juicio a toda la gente. Muchos declaran, yo no acepto yo no acepto el otro. O sea, dentro de sí tienen un conflicto. Pero esto es, el negarnos a nosotros mismos es crucificarnos. El Señor, el Padre envió al Señor Jesucristo por todos los seres humanos. Y si hay un ser humano que juzgues o desprecies, estás juzgando y despreciando la obra de Jesús en el Calvario. Si fue buena para ti, es buena para otros. Vemos grandes testimonios en las redes sociales de gente que ha sido convertida andando en el narco, andando en eso, andando en el otro, pero muchas veces no nos caen bien, los rechazamos, les juzgamos y decimos, yo no te acepto y yo no voy a aceptar, estás despreciando a Dios y a Jesucristo. Analiza lo que hacemos. La crucifixión en nosotros es que el viejo hombre, el que pone diferencias, se ha muerto, y que el sufrimiento que el Señor Jesucristo padeció en la negación por sí mismo, para entregarse a sí mismo por nosotros, se ha aplicado. Que eso verdaderamente, y ese sufrimiento por el amor de Cristo y de su causa, venga a traer vida para otros, porque esa es la justicia de Dios, lo que dice Pablo, lo que él entendió. Él tuvo un vislumbre del cielo, y él dice, yo quiero, cuando hablamos casi al final, en el versículo 13, donde dice una cosa, pero una cosa hago. O sea, Pablo se describe como un atleta en medio de lo que está haciendo. El 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, si logro alcanzar, si logro colgarme de aquello por lo cual fui yo también agarrado por Cristo. Él tuvo un propósito, pero ahora quiero ver si logro asirme a esas cosas, aquel llamado por Cristo Jesús. El 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Y quién era Pablo? Hablando de persona, tenía una capacidad educativa muy grande, muy amplia, y nos dejó la riqueza literaria más grande a ti y a mí, para poder formar una cultura en el reino, la forma de ser. Entonces, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Una cosa hago. Entonces aquí en el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio de su premio llamamiento en Cristo Jesús. Entonces él literalmente nos pone y nos describe como un atleta, se describe él mismo como un atleta en su carrera, porque él usaba todos los ejemplos. Cuando puso el ejemplo en Efesios, de la armadura de Dios, estaba también preso. Aquí igual veía a los soldados y empieza a ver el soldado. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que también, y empieza a describir la espada, el casco, el calzado. Él usaba toda circunstancia para motivarnos. Ahora estaba presentándonos lo de un atleta. En aquel entonces se usaba mucho esto. Y dice también, pues, cómo el atleta pone todo su empeño y avanza, se intensifica sus fuerzas, su ejercicio. Hay concentración para no dejar de llegar a la meta. En este caso, la meta es Cristo Jesús. No dejar de llegar a la meta. Y
pone hacia adelante todo lo que tiene, y una de las cosas principales es la unión, de lo cual estamos viendo en el pensamiento corresponde, la comunión con Jesús. Eso es muy importante, iglesia. Ese fue el propósito de la vida de Pablo, tener una comunión íntima con el Señor. Él nos habla siempre de gracia, nos habla siempre de la forma en que toda determinación debe forjarse y echar hacia adelante para poder alcanzar aquella gloria que vislumbró cuando fue llamado y fue instruido por el Señor. Entonces él había resuelto que toda su vida fuera totalmente entregada a Cristo Jesús para algún día poderlo ver a cara a cara. Y así tú y yo, tener esa comunión aquí. Por eso es preciso que todos los creyentes demostremos en todo nuestro andar en la vida, como dice Pablo aquí, el intento de que ese llamamiento en Cristo Jesús se lleve a cabo y lo obtengamos como una meta en ese premio del supremo llamamiento que tenemos ahora. Aquí pues en el PAN nos pone un balance en un diálogo entre una persona fuera del ministerio con un personaje en Cristo que ganó millones de almas para Jesús. Billy Graham es conocido, tú te puedes meter a las redes, investigarlo, y él fue un gran evangelista. Cuando le hace la pregunta, él en su concepto dice, bueno, a usted le hubiera gustado estar con presidentes, conocer con reinas, etcétera. Y la siguiente pues pregunta que le hace, según él, le dice, o tal vez predicar el evangelio a millones en todo el mundo. Él lo hizo, pero esta persona nerviosa sentada a su lado no sabía cómo entablar una plática. Y la respuesta fue muy sencilla de Billy Graham, que le dijo, lo que más siempre me interesó, lo que estuvo como principio, es siempre mi comunión con Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a dirigir. Podemos llegar a ministerios, iglesia. Hay muchos que critican, hay muchos que están, hay muchos que en el celo dicen ser algo. Si no hay un llamado en tu vida, te estás perdiendo lo mejor. El Señor Jesucristo nos llama, nos pone, y Él es el que nos tiene que instruir, enseñar y soltar una palabra. Por eso te digo, si cada mensaje que te doy o cada palabra que suelto ahora a través de las redes está ahí, toca tu vida. Muchas veces mucha gente andando activos en lo que es cuando viene la congregación, mucha gente cree que algo me dijeron, que algo hay. Siempre recíbelo en el Espíritu. Cuando lo recibes en el Espíritu, cuando te está tocando el Señor, cuando no estás buscando en este caso la intimidad con Dios, cuando no estás buscando la comunión con Dios, con Jesús, no es que diga yo ya soy salvo, tengo comunión con... No, es una persona que está ahí, que está anhelando eso. Si no lo estamos buscando, si no estamos anhelando, si no estamos intentando que nuestra vida sea diferente, que haya un cambio, que marquemos la diferencia, que seamos luz a las naciones, que sazones el mundo, esa sal que sazona, hay algo que está pasando, pero tiene que ser el Señor. Búscalo. Él te habla, Él te aconseja, Él te dirige, y cada uno en su área. Yo como ministro tengo que darles una palabra fresca. Los que me ayudan a predicar, entiéndalo de esa forma. No es la capacidad que tengan de la Escritura, no es que escuchen otro mensaje y ya sean influenciados, no es porque voy a rellenar esto. Vean las intenciones de su corazón. ¿Por qué? Porque debemos nosotros darles el alimento a aquellos que lo necesitan por Él. Somos solamente el medio, Él es el que está, el que toma control. Cuando Él está y cuando lo hace, hay crecimiento en la vida de la iglesia. Y por eso es que muchas veces tú y yo tenemos que entender, más tú que yo, porque yo ya lo entendí muchos años atrás. Cuando tengas un compromiso, cúmplelo. Cuando des una palabra, hazla. Al Señor le agrada cuando somos personas con honestidad, con lealtad, con fidelidad, con principios. En el reino del Señor hay una cultura, y la cultura no es la cultura mexicana, donde todos llegan tarde, donde todos dicen, pues todos lo hacen, donde nada de eso. Tenemos que hacer cambios. Ir a sirve para lo cual fui y ha sido, ir al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, es conocerlo íntimamente a Él, y algún día hemos estado en su presencia y verlo cara a cara y decirle, pues me esforcé, Señor, aquí estoy, gracias por tu fortaleza, gracias por tu fuerza, voy a continuar, voy a salir adelante, y juntos echar adelante. Que les leo el pensamiento final de lo que dice el PAN. Dice, Señor, perdóname, y si esta oración no lo necesitas hacer, hazlo. Señor, perdóname por ir en pos de cosas que importan mucho menos que mi comunión contigo. Todo lo que hagas en la tierra, todo sin excepción, si eres madre, si eres padre, todo lo que hagas es secundario en base a este pensamiento.
porque lo principal a lo cual Dios nos ha creado, nos ha formado y nos ha rescatado es cumplir propósitos. Y tú fuiste llamado con un propósito, únicamente un propósito: establecer el reino de Jesucristo, salvar las almas y que ellos puedan conocer al Dios vivo y verdadero que existe. No hay otros dioses, solamente Él. Entonces, si no lo has hecho y estás afanado en tus casas, en tus trabajos, en tu economía, en tus bienes, todo es secundario. Pablo dijo: lo tengo por basura, por amor de Cristo, para ganármelo. Entonces dice aquí: gracias por enriquecer mi vida con tu presencia y tu poder. Sí, está ahí, está presente, pero siente su actividad, su acción. ¿Lo ves? ¿Cuántas almas ganas al día? ¿O a cuántas les hablas? Es el Señor Jesús el que lo hace a través del Espíritu Santo, pero ¿cuántas les hablas? Dice al final: para permanecer fiel en donde Dios te puso, donde Dios te puso. ¿Saben que todos los que de alguna forma pasaron por Maranata y se alejaron, todos viven en pecado o viven vidas derrotadas? Por falta de la fidelidad de entrega y por falta del entendimiento de lo que Dios quiere. No es la relación con el pastor, ni con los hermanos alrededor, si me saludan o no me saludan. Demuestra crecimiento, iglesia. Dice: para permanecer fiel a donde Dios te puso, dale el primer lugar a Cristo en tu corazón. Esa es la clave, por lo cual muchos se alejan. En lugar de darle el primer lugar a Cristo en tu corazón, se lo das al pastor, al amigo, al esposo, al ajeno, al extraño, al que Satanás usa para perturbar tu caminar, tu crecimiento. Y muchos, lo más triste es que dicen que allá afuera Dios los sigue usando, los sigue bendiciendo. Sin cobertura, ¿a dónde los llevas? ¿A qué lugar? ¿Qué principios? ¿Qué forma de trabajo? Todo lo que en Maranata tenemos vino de Dios, es de Dios y por Dios. Esta mañana derramé mi alma dándole la gloria al Señor por la visión y que me ayude a entender siempre los principios de ella. Que como al principio la puso en mi corazón más que en los libros, y podía y puedo fluir en ella donde quiera que vaya, a hablar de ella y dar los principios, porque ese fue el llamado de Maranata. Es tuyo, no me pertenece a mí. Es tuyo, iglesia, y para todos aquellos que estén escuchando aquí. Y si de alguna manera fuimos de bendición para algunas iglesias y algunos contactos que me han invitado de otros lugares donde llevamos encuentros, donde estuvimos, es para ti también. Y si de alguna forma te sirve de bendición este alimento, dale seguimiento a estas enseñanzas que mañana tras mañana tenemos de lunes a viernes. A veces lo lanzo el sábado, a veces el domingo, o la palabra que les pueda estar soltando a través de estos medios. Vamos a hacer una oración para bendecir sus vidas y la mía, y que Dios nos ayude para llevar este día en bendición en el Padre. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo y bendigo a aquellos que se conectaron en vivo, como aquellos que lo van a estar haciendo después, Señor, a través de este video. Te doy gracias por tu palabra no tiene límite, tu palabra no tiene estancamiento en el orden espiritual, Señor. Sabemos que trasciende y hace y procesa todo por lo cual ha sido enviada. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes y todos aquellos que se interesan por ti. Dale sabiduría, discernimiento, ayúdales a tomar, Señor, el control para que a través del ejemplo de hoy, Señor, como una meta del supremo llamamiento, pongan sus ojos en ti y entiendan que este mundo efímero va a ser y es pasajero. Que los afanes, que Señor, que muchas veces los identificamos como buenos, si nos están estorbando y no nos dejan ir hacia adelante, si van a traer cargas, Señor, compromisos, a través de los cuales tengamos que echar más fuerza en lo secular del mundo, cancélalos, estórbalos, ayúdalos a entender, Señor, que tú eres la principal meta de nuestro llamado. Yo los bendigo y los pongo en tus manos, los cubro con la sangre de Jesús y declaro sabiduría en sus vidas, en su entendimiento. En el nombre de Jesús es que hacemos esta oración con acción de gracias. Amén. Dios les bendiga. Recuerden también el link en YouTube, que aviento videos para allá para que los que no están conectados en Facebook vayan a la página, creo que es Maranata en GDL, NGDL, Movistar con mayúscula, Movistar. Hay un espacio entre esto, lo primero es continuo, CC Maranata en GDL, Movistar. Ahí pueden encontrar los videos, escucharlos, decirles a otros, pasen el link, es público, y que la vida de muchos sea edificada a través de esta palabra. Y pues Dios me los bendiga a todos. Y ahí les va como un anuncio. Voy a necesitar varones para que vengan a ayudarme a echar una losa aquí arriba. Tengo que darle la respuesta a la persona que me está ayudando el sábado, si se puede, de 6 a 10 varones
Entre más seamos, el trabajo se hace más ligero. Entonces, si pueden, comuníquense conmigo y por favor déjenmelo saber antes del día viernes. 2, 3, 4 horas, si el que puede ayudar desde temprano, véngase, algo le ha de poner a hacer para que trabaje en el Señor. Recuerden que todo es para el Señor, no para el hombre. Entonces ayúdenme para ver si el domingo que viene podemos abrir la iglesia a los pocos que vienen a la cena o a los muchos que venían por la tarde, porque tenemos que ordenarlos a cierta distancia. Si vinieran a checarnos, pues que cumplamos con las normas establecidas por el gobierno y no provocar a que nos cierren el edificio o nos transmitan una multa por no cumplir los protocolos. Dios me los bendiga, hasta la próxima.